secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, porque todas las informaciones que hemos escuchado últimamente indican que la aspiración de Estados Unidos es que esto sea una guerra corta, y tan es así que, bueno, hay una especie de divergencia entre algunos congresistas de los Estados Unidos que dicen que se debió primero someter esto a consideración del Congreso. Pero si esto va a ser una cuestión de largo plazo, yo creo que se le complica la cosa al presidente Trump, ¿no? Yo creo que sí, y más si hay fatalidades. Recordemos, Ajá. Estados Unidos vive el trauma de la guerra de Afganistán y de Irak. Ok. Entonces no están, no están, no están dispuestos a sostener otra guerra de este tipo, eso seguro. Pero por otro lado, recordemos que otro problema que tiene la opinión pública americana, y yo creo que parte es por la incapacidad, diría yo, a veces de la administración Trump de hacer entender al público por qué esta guerra. Ese es otro problema. Esta guerra está justificada y lo estamos viendo en este momento por los ataques que ellos están llevando a cabo en contra de los países del Golfo, por ejemplo. ¿Y cuáles son los blancos? Los blancos son civiles, refinerías, a tratar de, digamos, de estremecer el precio del petróleo internacional, ni que hablar de blancos civiles en el mismo Israel. Eh, y la opinión pública no entiende eso, incluso hay gente dentro del movimiento MAGA, que sería el movimiento de Donald Trump, que dice de que Irán es toda una mentira, de que toda una mentira fabricada, de que Estados Unidos está controlado por Israel. Nadie controla al presidente Trump seguro y nadie controla a ningún otro presidente. O sea, la necesidad de explicar esto al público fue, yo diría que débil, floja. En cuanto a lo primero que dice Larigiani, ellos están dispuestos, ellos están preparados para una guerra larga. Es una guerra más bien, o sea, Irán pasa a ser de un Estado, pasa a ser un grupo terrorista, un grupo guerrillero. Eso es lo que es. Y por otro lado, bombardeando como lo hace Hezbollah, pero esta vez bombardeando a países que son aliados de Estados Unidos, principalmente países del Golfo Pérsico. Ahora, cuando hablamos de lo que representa Irán y ha representado todos estos años, se ha comentado largamente y de manera profusa sobre todas las acciones violentas, bélicas, de terrorismo que ha patrocinado Irán en los últimos años. Ahora, si se logra hacer un cambio en Irán, ¿qué puede esperarse con todos los grupos terroristas en primer lugar? En segundo lugar, con el financiamiento que Irán ha dado durante todos estos años a estos grupos, y podría ser un cambio radical en lo que es ese país y lo que representa el país en otras partes del mundo. No, yo creo que va a ser un trabajo muy arduo. Creo que si es que el régimen cae, y aclaro que todavía el régimen no ha caído, Uh-huh. va a ser un proceso extremadamente largo. Primero, porque ¿dónde está la oposición organizada? Uh-huh. O sea, Trump ayer declaró de que había tres posibilidades de quién puede ser el próximo líder de Irán. La cuestión es si la resistencia está organizada o simplemente son gritos de alegría, protestas. Eso es otro problema, porque la cuestión es que se necesita un grupo organizado para poder tomar las riendas del poder. Tercero, incluso si hay un grupo organizado que toma las riendas del poder, va a haber una insurgencia por parte de todos estos grupos que han sido parte del régimen de Irán o se han beneficiado del régimen de Irán, las guardias revolucionarias, parte del Basij, incluso, incluso pueden venir algunos de estos grupos de afuera que han sido patrocinados por Irán. Por ejemplo, los grupos que han sido patrocinados en Irak, Hezbollah, que en este momento está bajo ataque israelí muy, muy intenso. O sea, y la situación no va a ser fácil, pero por otro lado, yo diría que ya la caída del régimen de los ayatolas es algo importante, mucho más importante incluso que la caída de Gaddafi en Libia o incluso la caída de Saddam Hussein en En Irak. Irak. Porque Irán tenía ambiciones regionales, amenazaba a la región
y obviamente hasta tiene células dormidas acá en Estados Unidos y en Canadá, ya lo vimos ayer en el ataque a Austin y lo vimos también en un ataque que hubo contra un exilado iraní en Canadá. No, desde luego que ha sido un pulpo con muchos tentáculos definitivamente en muchas partes del mundo, pero sobre todo basado en su capital, porque ahí es donde está precisamente el gran problema para los iraníes. Yo hablaba que Irán tiene una población por encima de los 90 millones de habitantes, 92 creo que está en este momento, y obviamente un país tan grande necesita muchos recursos, pero si gran cantidad de esos recursos se van a la guerra, eso significa un gasto bastante grande, al margen de que ellos también están fabricando armamentos, drones por ejemplo, que se los venden incluso hasta Rusia para que pelee contra Ucrania. Totalmente, totalmente. Y yo creo que si se elimina esta capacidad, yo creo que hasta Rusia puede perder una parte importante en su guerra contra Ucrania. Uh-huh. No, yo creo que esta guerra está justificada de varias formas. Es verdad que hay incertidumbre con respecto al futuro, y creo que el mundo debería entender esto. Es un régimen asesino, vimos cómo tratan a su propia población. Ahora, pregunto yo, bueno, comenzando por esto mismo, ¿no? Definitivamente se justificaba la guerra contra Irán y debió incluso haberse hecho antes. Bueno, vamos a ponerlo así. El presidente Trump es una persona extremadamente impredecible. Por ejemplo, en la guerra de junio, cuando Israel comenzó a atacar a Irán, que yo creo que ahí había una intención de hacer caer al régimen, Trump ordenó parar la guerra, porque él creyó que él podía, mediante la negociación, el arte del negociado, uh-huh, poner fin y llegar a un acuerdo. Creo que lo que hace la diferencia esta vez es que se llegó a la convicción total de que Irán no quiere llegar a ningún acuerdo. Recordemos, empezó con que había que no solamente tratar el tema nuclear, sino también tratar el tema de todos estos grupos que Irán patrocina, más el tema de los misiles. Ellos no quisieron negociar mínimo, y eso que se negociaba en este momento, en lo último se negociaba solamente el tema nuclear. Entonces esto convenció a la administración americana, a la administración de Trump, de que digamos que los iraníes son incorregibles y que ellos no están dispuestos a negociar su programa nuclear, es un tema de honor. Uh-huh. O sea, estamos frente a un país que yo lo compararía con Japón en la Segunda Guerra Mundial, que se rehusaron a rendirse aún estando totalmente derrotados militarmente a nivel convencional. Hasta el punto que Estados Unidos se vio obligado a tirar la bomba atómica. Yo no digo que hay que tirar una bomba atómica sobre Irán porque va a afectar a muchos iraníes, pero la actitud de los iraníes es muy, muy similar a la actitud de los japoneses. Ahora, en ese sentido, no nos rendiremos nunca hasta el último soldado, hasta la última gota de sangre. No, y alguien me decía a mí, de hecho era una persona de Israel que me comentaba, el problema de una lucha de este tipo contra gente que cree más en la muerte que en la vida no es fácil. Él me decía, nosotros creemos en la vida y luchamos por la vida. Ellos parece que luchan por la muerte, porque realmente esas promesas de ríos de miel y de leche, qué sé yo, para las personas que, en fin, los dichos que ellos siempre han tenido. Entonces decía, el problema es que no les importa ir a morir. Para ellos morir es como un sacrificio necesario, que nosotros vivimos por la vida, luchamos por la vida. Cuando hay esas dos mentalidades, qué difícil es. Y pues, hablando de los ayatolas, por ejemplo, ellos no les importa si el pueblo está pasando hambre, eso era lo que me decía, si el pueblo pasa necesidades, pero mientras tengamos armas para defendernos es más que suficiente. Entonces ahí hay una gran diferencia. Por eso preguntaba, ¿cuánto tiempo podrá durar un conflicto de este tipo cuando ellos mismos están diciendo que esto va para largo y que ellos se prepararon fue para una guerra larga, no para una guerra de días? No, yo creo que tú diste en el punto correcto. Cuando uno está en algo suicida, por eso lo comparé con Japón. Japón era lo mismo. Uh-huh, sí, eso fue lo que me trajo. El tema de los suicidas empezó con Japón. Uh-huh.
Entonces, es exactamente lo mismo. Están dispuestos a pelear hasta la última gota de sangre. La muerte no es necesariamente algo malo, al Ajá. contrario, el martirio, como decís tú. Entonces es obviamente un desafío, es un reto muy serio pelear contra esta gente. Pero Ujú. eso no quiere decir que no haya que hacerlo. Eso es muy importante porque, como decía el presidente final, bueno, el presidente Roosevelt en su momento, Ajá. decía, lo que hay que temerle más es al miedo mismo. Entonces, Ujú. cuando uno le teme al miedo, entonces cosas malas pasan porque el agresor se envalentona. Exacto, Y esto es lo que ha pasado con Irán, con todos los discursos en el occidente, que decían no exacto. hay que atacar Irán, no hay que hacer esto. Incluso Brzezinski, que fue asesor de seguridad nacional del presidente Carter, dijo, si los israelíes llegan a volar para destruir el programa nuclear iraní, hay que derribar a los aviones israelíes. Esto lo dijo Brzezinski en su momento. Ujú. Entonces, con esta actitud, los iraníes dicen, bueno, es la nuestra, es Ujú. nuestra oportunidad. Y este es el error de Occidente. Occidente mismo genera sus propias trampas. Ujú. No, definitivamente. Así que no, yo creo que también Estados Unidos depende en gran parte y sobre todo en esta pelea contra Irán de la inteligencia israelí, porque si hay alguien que conoce muy bien todo este mundo y todo ese mundo, esa zona del mundo, es Israel, porque Israel obviamente tiene años sufriendo los embates de sus adversarios enemigos durante estos años y conocen bien a fondo lo que ha ocurrido. Tan es así que bueno, le venían siguiendo los pasos muy de cerca a Jamenei y lo encontraron en el día y la hora precisa que podían atacar y sacarlo del mapa como lo hicieron. Bueno, Luis, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en el día de hoy. Como siempre, ha sido muy amable. Que tengas un buen día y una feliz semana. Bueno, muchas gracias, Julio César, y que tengas un buen día y una buena semana. Igualmente, igualmente. Era Luis Fleischmann en nuestro programa del día de hoy. Vamos a pausa y volveremos.